Sí, Paco. Hola, Muchísimas Jorge, gracias. buenas tardes. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahí está bien. A fondo, con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Es martes de A Fondo y hoy, a 640 días del inicio de la administración del presidente López Obrador, una mesa de análisis y de debate que seguramente será rica en ideas, en opiniones y sobre una realidad que es tangible, que muchas veces pareciera que se esconde, pero ahí está, es una realidad. Y bueno, tengo el gusto de compartir hoy esta mesa de análisis y de debate con dos extraordinarios y buenos amigos, escritores, periodistas, analistas. Jorge Cepeda Patterson, un gusto saludarte, buenas tardes. El gusto es mío, Paco. Placer estar en este espacio. Muchísimas gracias. Y Luis Carlos Ugalde, analista y director general de Integralia. Luis Carlos, como siempre, un gusto recibirte. Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos, hoy martes, 1 de septiembre, segundo informe de gobierno, de manera oficial el segundo, más allá de los trimestrales, el segundo oficial. Me gustaría conocer una primera impresión. Jorge, adelante. Bueno, de entrada, me parece que la primera impresión que uno podría expresar es lo breve, lo austero, lo poco festivo incluso que fue este informe de gobierno, algo inesperado en un presidente que se ha caracterizado justamente por su enorme capacidad para expresarse. Vamos, el informe de gobierno fue más breve que cualquiera de las mañaneras con las que se nos regala de lunes a viernes. Esa sería mi primera impresión. Y finalmente un tenor en el estilo muy a la defensiva, más que un presidente hablándole a toda la nación, un presidente un poco atrincherado y tratando de justificarse frente a sus rivales o adversarios. ¿Tu opinión, Luis Carlos? Bueno, primero creo que fue un resumen ejecutivo de las últimas mañaneras, de las últimas 100 mañaneras. Es decir, no hubo nada nuevo, diferente. Quizá lo único que a mí me llamó la atención fue una cita que hizo de Adam Smith sobre el egoísmo y sobre la empatía que tenemos que ver por los demás. Una cita que, por cierto, a mí me gustó mucho de Adam Smith, pero fuera de eso no vi nada nuevo. Claramente su prioridad fue la corrupción, así empezó el mensaje, hablando de la corrupción. No es nuevo, pero lo que sí es nuevo es el énfasis. Y me parece que el otro tema relevante que abordó es el tema de la economía. Creo que la lectura del presidente de que lo peor ya pasó va a ser definitorio en lo que ocurra en México, porque claramente esta postura que es optimista, que es parcialmente cierta, porque efectivamente lo peor ya pasó, no significa necesariamente que el sufrimiento de esta crisis ya haya terminado. Y creo que hay una diferencia significativa respecto a esto. También creo que fue un mensaje breve, menos de 52 minutos aproximadamente. El rostro y la expresión corporal del presidente, en mi opinión, era de un poco de cansancio. Eso es lo que proyectaba el presidente. Y serán mis comentarios iniciales. Muy bien. Justamente el primer bloque de este programa va concretamente, y lo hemos titulado así, el desastre económico. Y justamente lo que tú dices, Luis Carlos, el presidente dijo, ya pasó lo peor, empezamos a crecer.
Y la pregunta sería, ¿empezamos a crecer con un decrecimiento hoy, este año, del 7%, Jorge? Sí, bueno, mira, con la situación económica me parece a mí que si bien en el 2019 ya traíamos problemas de crecimiento o tasas negativas, muy atribuibles al primer año de gobierno. El segundo año de gobierno se planteaba el gobierno de la 4T como la posibilidad de comenzar ya a activarse en todos los sentidos. Sin embargo, a mí me da la sensación de que en la entrada de la pandemia es un poco como un partido de fútbol donde el director técnico que planteó una estrategia de juego se enfrenta a una expulsión o a una doble expulsión al minuto 15 del primer tiempo y desde luego toda la estrategia cambia. En cierta manera nunca sabremos hasta qué punto habría funcionado o no el esquema de activación que la 4T tenía para el 2020, toda vez que México, con el resto del universo, obviamente ha sufrido las consecuencias de una pandemia atroz y de una parálisis económica consecuente. Con esto no estoy justificando lo que pasó, simplemente estoy diciendo que el fenómeno que experimentamos con la crisis económica se empalma con las tendencias que traía la 4T y en este momento ya es difícil saber qué responsabilidad atribuirle a un fenómeno o al otro. Podríamos sí analizar si la respuesta frente a la crisis ha sido la correcta o no. En su defensa, López Obrador hoy mismo en el informe decía, esto ha sido terrible, pero también hay que decir que las tasas de crecimiento negativa o el efecto en algunos países de Europa incluso será peor. Y en efecto, hay estimaciones de crecimiento que se tendrá en Italia, en Francia, en España, y andan por el mismo tenor que el de México o incluso un poco más. Con lo cual, la data se presta casi para cualquier interpretación en función de a quién le quiera uno asignar la responsabilidad. Es decir, y termino este comentario, la gente de la 4T dirá que esto es eminentemente el resultado de una pandemia y sus secuelas. Los adversarios de López Obrador dirán que esto es, asumido de que hay una crisis mundial, es sobre todo los malos resultados el producto de un pésimo manejo de la economía. ¿Tú por cuál te decantas, Jorge? Yo creo que es demasiado pronto para saberlo, pero es cierto que los países más flagelados por esta crisis tienen que ver con aquellos vinculados al petróleo, vinculados al sector turístico, y México con una vecindad como la que tenemos con Estados Unidos, no fueron factores favorables en le habíamos apostado tanto al TLC y a la integración económica con una economía norteamericana puesta de rodillas, que en efecto hay un efecto también por este tercer factor. Yo diría que es una mezcla, habrá que esperar y ver a finales de año, en efecto, cómo les fue a países que apostaron muy fuerte por el endeudamiento para poder financiar un programa de reactivación, como lo hicieron varios países europeos. Hoy López Obrador presumió que en efecto estamos padeciendo una situación grave, pero que una parte que aliviaría es el hecho de que para enfrentar la crisis México no se endeudó, lo que es correcto. Muchos dirían que ese es parte del problema, que esa falta de endeudamiento ha implicado no tener los financiamientos necesarios para reactivar la economía. Sí, y me parece que estamos todavía lejos de poder hacer un saldo definitivo. Y luego me metería a la parte social, que sigue siendo el argumento fundamental de López Obrador. Y es decir, sí, la crisis es nefasta, pero nosotros los pocos recursos que había los dedicamos a evitar una crisis de consumo, a evitar que la gente que vive al día sucumbiera. Y ese es un argumento en el que se ha atrincherado, con el que justifica
el hecho de que no se haya planteado una política de reactivación de la economía de la élite, como él mismo la llamó hoy en la mañana. Sí, fíjate a eso que tú mencionas y antes de darle la palabra a Luis Carlos para que nos dé su punto de vista, le agregaría, estamos hablando, y lo decía el presidente, 560,000 millones de pesos ahorrados gracias a la austeridad. Contamos, dijo, con el mejor gobierno, y yo aquí le agrego, porque no lo dijo el presidente, ¿dónde está el dinero de los fondos de contingencia que ya se terminaron o están por terminarse este año y ya para el próximo no hay? No hay deuda, no se contrató una nueva deuda, pero hay una deuda creciente pese a que no se movió un peso. Luis Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, efectivamente la deuda como proporción del tamaño de la economía ha crecido por el tipo de cambio que se ha devaluado, porque el riesgo país ha aumentado, entonces quienes nos prestan dinero nos cobran una tasa de interés más alta. Entonces, efectivamente, la deuda como porcentaje del tamaño de la economía va a llegar a 60%. Estaba en 48% al inicio de la administración. Entonces, en términos prácticos y reales, el país va a estar más endeudado. Es decir, la sangría que el país va a tener que hacer para pagar el servicio de esa deuda va a ser mucho mayor, a pesar de que efectivamente no ha pedido, digamos, nuevos préstamos. Ahora, quiero ir sobre el tema económico. Creo que el problema económico ya se estaba gestando antes de la pandemia. Ya a fines del año pasado la economía mexicana ya había entrado en una fase de estancamiento y empezaba a entrar en recesión. Es decir, ahorita ya vamos en el sexto trimestre en donde la economía mexicana ya está en crecimiento negativo. Y esto se debió básicamente a la incertidumbre que el presidente incrustó en la economía. Eso fue una hechura de él. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero el tema es que los inversionistas, las empresas de México y de fuera de México han dejado de invertir porque perciben un gobierno que cambia las reglas del juego, que desafía, que cuando le conviene ataca a la reputación de empresas, de inversiones, que quiere renegociar contratos. Y eso ha generado pánico y ha generado mucha preocupación, y eso yo creo que es el principio del problema. Yo creo que efectivamente la pandemia es un fenómeno exógeno que le ha pegado a todos, pero si ese factor inicial de la incertidumbre y la desconfianza no hubiese existido desde 2019, probablemente México, en lugar de caer 9% este año, probablemente estaríamos cayendo 6%. Y ese yo creo que es un tema que es hechura del presidente. Ahora, un factor a favor del presidente y que también es exógeno es que sorpresivamente las remesas que vienen de Estados Unidos han crecido. Han crecido como nunca, van a llegar a 40,000 millones este año. No entiendo yo la razón, supongo que debe ser una suerte de subsidiariedad o de solidaridad de los paisanos que mandan dinero a sus familias acá, pero ese tema yo creo que es muy importante para mantener el consumo en el eslabón de la base social de la pirámide. Yo creo que otro tema que ha ayudado ahí es efectivamente que el presidente ha distribuido mucho dinero de programas sociales. Yo no creo que esos programas solucionen el problema de la pobreza, pero sí te atemperan el impacto de corto plazo que puede tener una crisis en el desempleo. De tal forma que yo creo que sí va a haber un efecto muy grave y muy fuerte de la caída de la economía que todavía no vemos en su magnitud. Yo creo que el presidente tiene una lectura muy optimista de las cosas y ya veremos si esto tiene algún impacto sobre la protesta. Te voy a decir algo, en Integral a Consultores hemos venido midiendo la protesta social porque pensamos que empieza a haber fenómeno de hambre, que es algo que hace mucho no se veía de forma amplia, como se está empezando a ver, hambre, pero todavía no detectamos que haya protesta. Es decir, las cosas se ven tranquilas. En el mes de marzo, abril de este año hubo muchas protestas sanitarias y económicas en el país, han disminuido mucho. De tal forma que eso puede ser parte de que López Obrador inspira confianza, de que la gente sigue creyendo en él y de que la gente está esperando que a lo mejor las cosas empiezan a mejorar, pero cuando las cosas no mejoren como López Obrador piensa que van a mejorar,
el ánimo social puede empezar a cambiar. Déjenme, ya casi para cerrar este primer tema, déjenme comentarles, más allá de lo que dijo el secretario de Hacienda hace justo apenas un par de días, el fin de semana, que hablaba de un panorama oscuro, negro, no lo dijo así, pero la forma en que pintó el futuro económico de México era terrible para el próximo año y para los próximos 2 o 3 años más, con un problema, y esto no lo dijo el secretario, lo digo yo, con un problema grave de desempleo, en donde el presidente hoy decía que se han recuperado 93,000 empleos en agosto, 93,000 empleos formales en agosto. Pero venimos arrastrando una pérdida de más de 1 millón en lo que va del año, y si sumamos a los informales se va a poquito más de 12 millones de personas que no cobran un peso desde hace meses. Con todo este entorno que ustedes mismos lo han presenciado y puesto aquí en la mesa, yo les preguntaría, para cerrar el tema económico, ¿el informe de hoy fue un informe realista o fue un informe triunfalista? Jorge. No, yo diría que fue un informe defensivo, esencialmente. Incluso a mi juicio, el presidente se quedó corto con respecto a algunos puntos positivos de su gestión, sobre todo en términos políticos y sociales, desde el combate a la evasión fiscal, por ejemplo, o el cuestionamiento a ciertos liderazgos sindicales, por otro, el manejo de las relaciones con Estados Unidos, que me parece que ha sido responsable, el manejo de las finanzas públicas, que grosso modo y a pesar de las dificultades, la inflación, la deuda, etcétera, han sido responsables, el manejo del gasto público para impedir un déficit. A mí me parece que más que triunfalista, ni siquiera fue un discurso con grandes entusiasmos. Yo insisto, lo vi más bien atrincherado, como diciendo, ustedes ¿Ustedes creen que estoy haciendo las cosas mal? No, las estoy haciendo bien, pero muy sobrio y, como digo, muy poco festivo, ¿no? Luis Carlos. Yo creo que el presidente López Obrador tiene una tendencia en su biografía política de jamás aceptar errores propios o de su desempeño. Y yo creo que tiene otra tendencia, que esta la comparte con muchos líderes políticos, que tienden a ver el panorama mejor de lo que es. Y yo creo que el presidente en el tema económico ha estado evadiendo una y otra vez las señales de alerta. Y yo creo que el presidente lee de forma selectiva los datos. Entonces le presentan una carpeta con información y él escoge las 3 o 4 cosas que pintan bien, y pues si hay 3 o 4 cosas que pintan bien, por supuesto. Las remesas pintan bien, pues pintan muy bien. La recuperación del precio del petróleo, que está en $40, pinta bien respecto al precio negativo que tuvo el año pasado, sí. Y que se hayan creado 93,000 empleos el mes pasado, pinta bien respecto a los 800,000 que se perdieron en marzo-abril. Pero esa es como un ejercicio de selección sesgada que lleva al presidente a construir argumentos que no se sostienen, y yo creo que es un mecanismo incluso involuntario de los políticos para tratar de pintar un mundo que es inexistente. Entonces yo creo que fue evasivo de los hechos reales de forma agregada. Ahora, yo añadiría, Paco, que también es mucho el papel de un líder que intenta introducir confianza, más allá de las tendencias psicológicas de López Obrador como personaje, y en ese sentido tiene razón Luis Carlos. Pero también es cierto que si la confianza de un país se construye sobre las percepciones que se tienen, el líder intenta construir una narrativa optimista y en positivo, que en efecto caracterizaría en este momento prácticamente a todos los presidentes de las naciones en esta crisis, ¿no? Es decir, este optimismo también es explicable y por qué lo ejerce y intenta proyectarlo, ¿no?
Así es. Déjame, mencionabas hace un momento, Luis Carlos, el omitir, el dejar de lado las alertas. Y aquí quisiera cambiar un tema, porque finalmente, y lo han manejado ustedes dos muy bien, el hecho de la situación económica en el país tiene que ver mucho con la pandemia, que no le esperábamos, que no le esperaba ningún país en el mundo, que finalmente nos golpeó a todos casi por igual, pero caray, tuvimos muchos meses para prepararnos, desde diciembre, mediados de diciembre, cuando se da la pandemia en Wuhan, hasta febrero, que se da en México, tuvimos meses para prepararnos y a consideración de algunos, no digo que de todos, Jorge, especialmente, algunos no sentimos que la estrategia, vamos, que no hubo estrategia para prevenir la pandemia en nuestro país. En fin, hoy el presidente hablaba de este tema de la pandemia y señalaba que saldremos con un mejor sistema de salud. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Porque el tema de la pandemia todavía está pendiente, Jorge. Sí, bueno, está pendiente en todo el mundo. El mundo está esperando las vacunas y ha sido una crisis y una prueba para todos los sistemas de salud. Es cierto que México tuvo el beneficio frente a Europa de contar con mes y medio, 2 meses anticipado a las curvas, digamos, de contagio. Pero también hay que reconocer, Paco, que tenemos un sistema de salud con décadas de problemas crónicos que no se iban a resolver en 2 meses. Me queda clarísimo que las autoridades sanitarias, en este caso, optaron por los mínimos indispensables. ¿Qué podían hacer en 2 meses? Simplemente prepararse para intentar evitar un colapso en las puertas de los hospitales. Y esa fue la gran apuesta. Recordemos que hacia marzo, a fines de febrero y a lo largo de todo marzo, todo el mundo teníamos solo preguntas sobre el COVID. No sabíamos el nivel real de letalidad que iba a alcanzar. A mí me agarró en Francia, estaba haciendo una gira por los libros, y ya no pude salir, me tuve que quedar 2 meses. Debo decir que el esquema no era mucho mejor que acá, sobre todo fueron las semanas en donde había muchísima confusión de lo que estaba pasando. Veías situaciones de pánico, veías problemas en los hospitales, en las clínicas, y eso en un sistema de salud infinitamente más robusto del que teníamos los mexicanos. Es decir, acá se recibieron herencias de elefantes blancos, enormes corrupciones en el sistema de adquisición de medicinas y demás. Y por otro lado, y para mala suerte, veníamos, recordemos, de una crisis en el sistema de distribución de medicinas que todavía no resolvía la 4T. Que sigue acababa de poner en la picota el sistema que existía y no había creado uno nuevo, y en esa coyuntura es cuando cae la pandemia. Lo que quiero decir es que con la información que se tenía y el sistema de salud en bancarrota que se había heredado, lo que optaron las autoridades sanitarias fue simplemente evitar la peor de las catástrofes, que era la posibilidad de un colapso en el sistema de salud. Y me parece que esa es la lógica que tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? Fíjate, esta parte que tú mencionas, Jorge, y se lo pregunto a Luis Carlos, aquí en Mega Noticias TVC, en nuestros análisis semanales, llegamos a esta misma conclusión de que la autoridad estaba cuidando no tener un colapso en los hospitales, y déjame decirlo así, sin importar el número de muertos, porque no los recibían o no los reciben todavía en este momento en los hospitales, Luis Carlos. Efectivamente, yo creo que el criterio de ocupación hospitalaria como la variable más relevante para explicar el éxito del gobierno, creo que ha sido equivocado, porque efectivamente hoy tenemos una ocupación hospitalaria del 45%, pero mucha gente no recibe pruebas, mucha gente no es tratada, y ese me parece que es el tema, que en lugar de prevenir mediante un sistema de pruebas masivas, mediante un sistema de vigilancia y de poder identificar todos los contactos de aquellos que son infectados, yo creo que hoy, en lugar de tener 60 y tantos mil muertos, 64,000, probablemente tendríamos 45,000. Y yo no entiendo esta indisposición del gobierno que siga hasta hoy de no hacer más pruebas.
tú vas a un hospital y pides que te hagan una prueba porque tienes algún padecimiento y salvo que estés muriéndote, no te hacen una prueba. Entonces, eso me parece que sí es un error, una estrategia fallida de este gobierno totalmente explícita que ha mantenido. Y la otra que no puedo entender es que el presidente sigue negándose hasta el día de hoy a poner el ejemplo en el tema de cubrebocas. Y me parece que está probado, todos lo dicen del mundo, que el uso de cubrebocas reduce una porción importante la posibilidad de contagio. Entonces, esas dos cosas creo que sí son achacables a este gobierno. También debo decir en el caso positivo que este gobierno fue muy rápido en poder acondicionar hospitales inacabados y poder instalar camas en muchos lugares de forma rápida, y eso impidió que al principio hubiera un colapso del sistema de atención. Pero reitero, el lado negativo es que no hay pruebas y que por lo tanto México va a llegar probablemente a 100,000 muertos oficiales. Creo que el presidente lo que ha hecho es privilegiar el tema económico, que la economía no se nos desbarranque más. Entiendo la razón de esto, porque entonces por prevenir colapsaríamos y mataríamos la economía y sería más desastroso. Pero yo creo que podrías haber promovido una apertura de la economía como usted hizo, con uso de cubrebocas obligatorio y dos, con más pruebas. Y eso no se ha hecho ni se va a hacer. Déjenme, tengo escasamente 30 segunditos y les pregunto a los dos. En el caso tuyo, Jorge, ¿estrategia fallida, sí o no? ¿Y saldremos verdaderamente con un sistema de salud mejorado? Yo no pienso que sea una estrategia fallida. Me parece que verlo en retrospectiva podemos ser más severos. En el momento en que se tuvieron que tomar las decisiones y en el proceso, se apostó en efecto por este criterio último, es decir, impedir esta saturación, este colapso. Las pruebas habrían sido deseables. Yo me imagino que se juzgó que el esfuerzo que podía hacer la autoridad y la maquinaria de salud tenía que estar absolutamente concentrada en el tema de las camas y los respiradores y poner las instalaciones a punto y no dispersarse en otra cosa. Quiero decir que los niveles de letalidad comparados con buena parte de los países europeos sigue siendo más baja en México. Somos el país, la última vez que vi, 13 o 14 en términos de letalidad por 100,000 habitantes y nos superan muchos países llamados del primer mundo. Todavía estamos lejos de poder decir categóricamente que México lo hizo peor necesariamente que otros. Sí coincido que el tema de tapabocas es verdaderamente lastimoso y que pudo haber sido muchísimo más positiva la actitud al respecto. Muy bien. 10 segunditos, Luis Carlos, ¿un sistema de salud mejor? No, porque no hay dinero. El presidente anunció que iba a generar la basificación de 90,000 personas para el próximo año, no hay forma de hacerlo. Creo que efectivamente el momento en que querían que el Instituto de Salud del Bienestar, el INSABI, empezara a funcionar, llegó esto, no hay dinero, de tal forma que yo creo que esta reforma del sistema de salud que López Obrador quería hacer de fondo va a quedarse pendiente, hay pocos recursos, en este año se está gastando menos dinero que el año pasado. Ha habido incluso subejercicios del sector salud, lo cual yo creo que frente al tsunami que tenemos es muy difícil que un gobierno pueda ponerle cirugía mayor a esto, simplemente por falta de recursos, por agotamiento, y creo que esto se va a quedar inconcluso. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Al regresar aquí en A Fondo vamos a seguir tratando el otro informe. Hablaremos de corrupción y de inseguridad con Jorge Cepeda Patterson y Luis Carlos Ugalde. Volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en A Fondo para ir con el otro informe. Uno de los temas que ha sido bandera, sin duda, de esta administración desde la campaña propiamente del presidente López Obrador ha sido el tema de la corrupción, de acabar con la corrupción. Y todavía apenas ayer en la conferencia matutina dijo que iniciaría y que su principal tema sería la corrupción. Y hoy le dedicó, si me lo permiten decir, apenas unos segunditos, vamos, a lo mejor un minuto, y efectivamente con eso arrancó, con eso inició y dijo, ni persecución facciosa ni venganza es lo que va a haber en esta administración, y aceptó que aún falta acabar con la delincuencia, el bandidaje oficial. Entonces, aquí me pregunta, ¿hemos avanzado o no con la corrupción, Luis Carlos? Yo creo que en un sentido sí y en otro sentido no. Yo creo que hemos avanzado en el hecho de que López Obrador lo ha puesto en la mesa como el problema central del país, y simplemente quiero mostrar que durante la administración anterior, solamente al final y obligado por las circunstancias de los escándalos, el presidente Peña Nieto empezó a hablar del tema, pero los 3 o 4 primeros años de su gobierno no era tema. Con el presidente Felipe Calderón tampoco fue tema, y con el presidente Vicente Fox lo fue durante su campaña. Habló de peces gordos, pero nunca ocurrió nada. Entonces, eso me parece que es un tema importante. Segundo tema, me parece que se están dando algunos expedientes que se están abriendo que hablan de que se está yendo contra personajes de alto nivel como nunca antes. Yo no sé si eso vaya a concluir bien, pero al menos la disposición para enfrentar y abrir expedientes y permitir que se haga es importante. Hay más de 7 u 8 personajes de alto nivel, y si uno piensa en el pasado, pues prácticamente no había nada. En el gobierno anterior hubo uno que fue el Bester Gordillo y fue todo lo que hubo. Y en el gobierno de Felipe Calderón probablemente no haya habido nadie, y con Fox tampoco. Entonces eso también es notorio. Entonces ahí hay un avance. Donde yo no creo que haya avance y tengo dudas son en dos cosas. La primera es el manejo desaseado de los expedientes judiciales. Si realmente quieres combatir la impunidad y la complicidad que ha nutrido a la clase política mexicana, tienes que ser impecable en el manejo. Y el presidente, igual que sus antecesores, se ha ido de bruces, ha estado haciendo un show mediático de esto. Al mostrar un video lo invalida ante cualquier juez en el futuro. Y creo yo que este expediente de Lozoya, que en lo personal, y esto no tiene ningún valor jurídico, creo que él fue un elemento muy nocivo en la administración anterior. Y también creo yo en lo personal que en el Congreso mexicano en el sexenio anterior se dieron muchos fenómenos de moches y de corrupción. Lo creo, hay muchas anécdotas, pero yo creo que la forma como el caso Lozoya está construido y las declaraciones que ha hecho, a mí no me generan ninguna confianza de que ese expediente va a llegar a buen puerto. Es decir, de castigar a los malos y de romper la complicidad. Y eso me preocupa. Y el otro tema que me preocupa de este gobierno es que más allá de la retórica de castigo o de la retórica de acusación política, yo no veo que haya una estrategia sistémica, un plan integral, una política pública constante en todas las esferas del gobierno para prevenir la corrupción. Y simplemente menciono el caso de las licitaciones. Este gobierno, aún más que el anterior, el 80% de los contratos de gobierno son adjudicaciones directas. Y esto es un tema que inevitablemente propicia la corrupción. ¿Compartes este comentario, Jorge? Bueno, en parte sí, en parte no. Yo creo que se está haciendo un trabajo radical con respecto a la intención de combatir la corrupción. Ha cambiado la legislación inclusive para convertir en un delito mayor la corrupción del patrimonio público. Y sobre todo está cambiando el caso de Lozoya. Nos hace un cambio que representa un antes y un después, me parece a mí, porque por vez primera un funcionario aprendido puede conseguir una negociación favorable revelando los secretos. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado que la aprehensión de cada pez gordo
se convertía simplemente en circo, pero nunca trascendía porque la condición para tener un trato favorable, y estoy pensando por ejemplo en los gobernadores o en la estafa maestra, era mantener el código de silencio y no comprometer a sus colegas, muchísimo menos a puestos superiores, evidentemente el presidente del país, el presidente del partido. Por vez primera en la historia reciente de este país, la condición cambia radicalmente. Es decir, quieres una negociación favorable, tienes que dar cuenta, tienes que romper los códigos de silencio, la omertá llamada de la mafia, ¿no? Y creo que esto abre una ventana que en efecto puede provocar una pandemia en muchos sentidos, pero por otro lado, la posibilidad de que por vez primera se plantee revelar la corrupción en las más altas esferas del gobierno y no la secrecía cómplice a la que nos habíamos acostumbrado, ¿no? Lamentable sí, lo de las licitaciones, creo que les ha ganado la necesidad de poner en marcha los proyectos sin darse cuenta que al violentar esta normatividad están comprometiendo y posibilitando y potenciando muchos actos ilegales, sobre todo en las esferas intermedias. También diría, en términos criticables, que por desgracia a López Obrador en muchas ocasiones le han ganado las ganas de evidenciar la corrupción y se ha adelantado a los procesos judiciales mismos al presionar porque aparezcan videos, al mostrarlos en las mañaneras y en efecto adelantándose a los tribunales mismos y en esa medida poniendo en riesgo los procesos judiciales. Y ahí me parece que el jefe de Estado da entrada más bien al jefe de facción política en el presidente, tratando de sacar un provecho político a un escándalo que tendría que haber sido estrictamente judicial, jurídico y no mediático, como los ha convertido el propio presidente, ¿no? Vamos, durante su mensaje hoy, de esto que nos están diciendo, en su mensaje de hoy, solamente habló unos segundos, insisto, sobre el tema. No hubo cifras, no hubo una explicación de cómo se está librando esta batalla contra la corrupción, ni cómo en su momento, lo dijo, no hoy, pero sí lo dijo, que estaban ganando el tema de la corrupción, cómo lo ha hecho. No hubo registro de ninguna medida anticorrupción. Vamos, de hecho, los organismos anticorrupción están prácticamente nulos. ¿Cómo ver este tema de la corrupción luego de este segundo informe de gobierno? Me quedan escasamente 20 segunditos. Jorge, inicio contigo. ¿Cómo verlo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Hacia dónde nos deja? No, a mí me parece que este es uno de los terrenos en donde lo metería como uno de los activos de esta administración, justo por lo que no se había hecho en el pasado y por lo que se está haciendo ahora, sin que esto signifique que esté libre de críticas o sea un éxito total, pero diametralmente, desde luego, hay un esfuerzo por convertir a la corrupción en un tema central en este país y creo que se han logrado avances sustanciales. Aunque no ve lo que está adentro, que eso también es importante. Sí, esos señalamientos de corrupción hacia el interior del gabinete, de la administración, han sido dejados de lado, Jorge. Y con todo, hay que decir, en la lista que acabo de ver en pantalla de los escándalos de los propios equipos de la 4T, hay que decir que invariablemente al siguiente día o a los 2 días, el propio presidente los ha abordado en la mañanera, a veces para minimizarlos, a veces para justificarlos, a veces para obviarlos, pero quiero decir que también ese es un acto de transparencia con respecto al pasado, en donde muchos de estos escándalos simplemente no se hablaba para que quedaran en el olvido. En el olvido. El tiempo los borra. Luis Carlos Ugalde. Yo, a pesar de las dudas que tengo, también acepto que este gobierno ha tenido más disposición para abrir expedientes a pesar de tener aliados. Por ejemplo, ayer o antier, Gerardo Sosa, un líder político de Hidalgo, ex rector de la Universidad Autónoma de esa entidad, fue aprehendido
Es un personaje que durante mucho tiempo ha sido señalado como jefe de una cosa que le llaman la Cosa Nostra, y que fue aliado de Morena, fondeó a Morena, puso a muchos candidatos de Morena en 2018, sin embargo es aprendido. Entonces yo creo que sí hay más disposición. La jefa de gobierno de la Ciudad de México nombró un jefe de policía que hoy está en proceso de investigación. Entonces yo sí creo eso. También creo que como cualquier grupo que llega al poder está rodeado de personas de carne y hueso. También creo que la campaña de López Obrador fue fondeada con muchos recursos ilegales y creo que su hermano está implicado en eso, como la campaña de Peña en 2012, quizá de forma más excesiva. Y las anteriores. Pero yo creo que así es. Es un problema gravísimo el financiamiento ilegal de las campañas. De tal forma que creo que, digamos, hay un pragmatismo selectivo también. Por una parte, el presidente efectivamente quiere combatir la corrupción, pero por otra parte, pues también se ha dejado ayudar con conocimiento sin él de personajes que pues no tienen la mejor moralidad. Y esto, pues él va a tener que ir lidiando conforme se vayan presentando más escándalos a lo largo de los siguientes años. Déjenme, por último, ir al tema de la inseguridad y la violencia, que es un cáncer que nos viene azotando, no de hoy ni del año pasado, sino de muchos años, y que todos los presidentes hablan de que van a acabar con la inseguridad y la violencia, y esta casualmente o lamentablemente cada mes, desde hace por lo menos 2 años, cada mes es el mes más violento y eso va creciendo. Y hoy el presidente hablaba de que prácticamente se ha bajado los índices delictivos en muchos casos, menos en homicidios dolosos y en extorsiones en el país, que son generados principalmente, dijo el presidente, por la delincuencia organizada. Habló de la Guardia Nacional, polémica, hoy habló que era un cuerpo de paz y de proximidad. ¿Cómo verlo desde esta óptica a 21 meses de haber tomado la administración, Luis Carlos? Bueno, yo creo que el problema sigue siendo grave, muy grave. Yo creo que efectivamente algunos delitos se han detenido en su crecimiento, como dijo hoy en la mañana, algunos, pero el problema por su magnitud sigue siendo elevadísimo. Yo en lo personal no veo todavía una estrategia, veo a un instrumento que es la Guardia Nacional, pero no veo una estrategia. No se ha hecho nada con el sistema penitenciario, no se ha hecho nada para modernizar el sistema de justicia penal, no se ha invertido en policías locales y municipales. Y recaer exclusivamente en la Guardia Nacional como si esa fuera tu estrategia me parece que es equivocado. Yo creo que este gobierno va a dejar un problema gestado en donde además, creo yo, no hay mucha diferencia de los gobiernos anteriores. El presidente insiste en que su gran diferencia es que hay prevención por los programas sociales. Yo no creo que los programas de becas para jóvenes vayan a disuadir a una persona de no ir como sicario, donde gana 3 o 4 veces más o 5. Entonces yo creo que este va a ser un problema que no va a dar buenas cuentas el presidente y creo que ese es uno de los temas en donde él fue más duro contra sus antecesores y creo que la historia va a ser muy duro con él en este tema. Jorge. Yo creo que es un tema que está en marcha aún, también para ser categórico. Evidentemente es un cáncer y un cáncer que no se cura rápidamente ni con medidas superficiales. La gran apuesta del presidente es la distribución de la Guardia Nacional a lo largo de todo el territorio. En efecto, es un tema de control del territorio que nos habían tomado ya el crimen organizado en grandes regiones de este país, que se está tratando de recuperar de nuevo. La Guardia Nacional contempla la construcción de 200 y tantos cuarteles que está en marcha y la generación de varias decenas de miles de efectivos. Que vaya a tener éxito o no está todavía en proceso. Han bajado muchos delitos, no todavía estos últimos 2, y uno que es muy grave, desde luego, que es el de homicidios. Yo pensaría que este año tendrían que por lo menos estabilizar la cifra, esperando que en el siguiente comenzara a disminuir si es que esta estrategia va a tener resultado. Me parece a mí muchísimo más razonable, en todo caso, la de recuperación del territorio,
que aquella caracterizada en tiempos de Calderón o de Peña Nieto, de enviar a las zonas de fuego, donde se había desatado la violencia, a enviar 4, 3, 5 mil soldados para que 3 semanas después o 3 meses después, cuando salieran, las cosas volvieran a reinstalarse con la misma violencia, como se hizo dando piñatazos por todo el país en los sexenios anteriores. No hay garantías, pues, de que este esquema de una Guardia Nacional con presencia en todo el territorio vaya a ser la solución, pero me parece a mí que tiene por lo menos el beneficio de la duda. Y el otro, que ya mencionaba Luis Carlos, de buscar una promoción social de los sectores desprotegidos o miserables para evitar que se conviertan en el campo de cultivo, de mano de obra del crimen organizado, en efecto va a ser complicado toda vez que la crisis económica hace que las posibilidades para los jóvenes, para los barrios bravos, etcétera, no vayan a ser óptimas en el futuro inmediato. Pero esa era la apuesta original, ya comprometida por la situación que hoy observamos. En este sentido, ¿hay Estado de Derecho o hace falta este Estado de Derecho en el país, Jorge? Yo creo que el Estado de Derecho es bastante distorsionado socialmente. Si tú le preguntas a un albañil o a un campesino si hay Estado de Derecho, y para ser honestos tendría que responder que no lo hay, porque la única experiencia que él tiene con la autoridad, con las leyes, con los tribunales, es el de ser víctima abusada invariablemente. Si tú le preguntas a alguien de Polanco o de Las Lomas si las leyes o los tribunales han funcionado favorablemente o por lo menos institucionalmente, tiene mucho más posibilidad de responder en términos positivos. Entonces, es parte del problema de que es un Estado de Derecho, si tú quieres, diferenciado, con lo cual prácticamente estoy respondiendo a la pregunta. No existe, y no existe por muchísimas razones, ¿no? Sí, lamentable, lamentable. Luis Carlos. Esta es la deuda histórica más grande de México. No ha sido prioridad de ningún líder político relevante en los últimos 40 o 50 años. Quizá Ernesto Zedillo haya sido el último presidente que le apostó. Creo que sí ha habido avances en los últimos 20 o 30 años, pero han sido parciales, intermitentes, pero en su totalidad no lo es. Tampoco lo es para López Obrador. Para López Obrador su prioridad es la justicia y el proceso legal, las instituciones jurídicas le tienen menos sin cuidado. Él lo que quiere es la compensación de los grupos más vulnerables y eso para él es la prioridad. Y no veo que le haya invertido al tema de legalidad y construcción de un Estado de Derecho, de tal forma que me parece que sigue siendo la asignatura pendiente más grande junto con la justicia que tiene este país. Vamos a hacer una última pausa antes de regresar con las conclusiones aquí en A Fondo. Ya regresamos.
Ya regresamos aquí en A Fondo, vámonos a las conclusiones. Me queda minutito más o menos con cada uno de ustedes. Yo les quisiera preguntar, y más que nada, su punto de vista, con base a los resultados de lo que hoy dio a conocer el presidente en este segundo informe de gobierno, ¿qué resultado medible, cómo considerar el resultado de estos 21 meses del gobierno del presidente López Obrador y cómo pinta el futuro? Inicio contigo, Jorge. Bueno, yo soy de la opinión que las clases medias y las clases altas tenemos mucho que reclamarle a López Obrador y mucho por lo cual sentir incertidumbre. Pero yo quisiera pensar y convocar al auditorio a pensar en que este es un sexenio que intenta responder a los males crónicos que ha padecido la mitad inferior de nuestro país, el sureste, si hablamos en términos geográficos, las clases empobrecidas, si hablamos de esta mitad de la población que tiene que trabajar en la economía informal y que literalmente vive al día y que no ha sido incorporado a los sueños de una economía moderna en la cual todos nos obsesionamos en las últimas décadas. Entonces, este es un sexenio, López Obrador es el resultado de estas exigencias de este México sumergido que ya no aguantaba más y que al final escogió una vía democrática y política para buscar un cambio. Y es lo que está intentando López Obrador, muchas veces con aspectos criticables, con dudas y demás. Pero me parece que tendríamos que ver con esos ojos. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo ahora pendular en este sexenio de intentar subsanar el déficit y la cuenta y la factura que tenemos muchos o todos con ese México al que hemos abandonado durante tantas décadas. Y en ese sentido, pues sí, es agua y aceite en estas dos racionalidades distintas, ¿no? ¿Futuro? El futuro es complicado porque lo que veo es un México polarizado por estas dos visiones distintas. Así es. Cada uno parado en su propia realidad. Insisto, si te paras desde el punto de vista del albañil, del campesino, etcétera, ese es su presidente, ese es el que representa los intereses por los que están luchando. Si tú te paras en otro barrio del país, sí hay mucho que reclamarle a López Obrador. Cada quien tendrá que escoger sus banderas, ¿no? Luis Carlos, las mismas dos preguntas: ¿cómo medir el resultado de estos 21 meses y cómo pinta el futuro? Pues mira, si tú ves que López Obrador sigue siendo un presidente muy apreciado por la gente y popular, a pesar de que ha caído, pues anda en 58%, pues la lectura puede ser positiva. Y yo creo que Jorge tiene razón. Yo creo que López Obrador les ha dado reconocimiento por primera vez a la mitad o más de la población que ha estado totalmente invisible. Les ha dado reconocimiento, les ha dado nombre, les ha dado orgullo. Y yo creo que ese tema, el de un país olvidado que por primera vez recibe reconocimiento del presidente de la República, a quien ven como parte de ellos, esto genera un ánimo social muy importante y esto genera una cuestión de moderación de los niveles de discriminación y desigualdad tan patentes. Y yo creo que eso es algo positivo para ese segmento. Sin embargo, creo que el gran riesgo de esta apuesta de reconocimiento emocional, político, social que el presidente les da todos los días, corre el riesgo de no sustentarse en cosas reales, porque yo creo que cuando los mexicanos más vulnerables ven que el presidente pone un video de Peña y acusa a los corruptos y vende el avión presidencial, emocionalmente se sienten retribuidos. Pero si eso no se traduce en más empleo dentro de 3 años, si eso no se traduce en mejor educación y en mejor salud, a la larga esto puede generar una decepción. Y si esto se genera una decepción, vamos a entrar en terrenos muy, muy difíciles en este país. Porque López Obrador efectivamente es una salida institucional a un problema de desigualdad y corrupción. Pero si él no le atina a darle solución a eso, creo que este país puede entrar en terrenos sumamente pantanosos y eso me preocupa mucho. Futuro en una sola palabra, Luis Carlos. Yo quiero ser optimista y deseo que haya futuro, pero estoy preocupado. Luis Carlos Ugalde,
Jorge Cepeda Patterson, agradecido de que nos hayan regalado estos comentarios, este análisis, este debate, en algunos momentos, por supuesto, que nos dan luz en lo que estamos viviendo como con el gobierno del presidente López Obrador y el futuro, y tocarlo de la mano de dos personajes que son claros y transparentes. Les agradezco mucho. El gusto es nuestro. Hasta luego. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sí. Y rápidamente déjeme ir a Guadalajara, ya se encuentra Alejandra López, quien tiene ya toda la información. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Buena tarde. Pues sí, efectivamente, acá ya estamos listos para la siguiente hora, darle a conocer a la audiencia que amablemente nos acompaña lo más relevante acontecido en México, y tiene que ver, por supuesto, como ya estaban ustedes ahí platicando, sobre el informe de López Obrador, pero también hay otros temas muy interesantes y tienen que ver con la falta de Estado de Derecho en nuestro país, cómo algunas personas han estado bloqueando vías de ferrocarriles en distintas entidades de nuestro país y no pasa nada. Lo que sí pasa son las pérdidas millonarias para algunas empresas. Retomamos el tema de la violencia para las mujeres, el caso de Dana Reyes, una jovencita de Mexicali que fue calcinada. Afortunadamente hay sospechosos ya presos, y bueno, vamos a retomar ese tema. Y por último, pues las cifras de COVID-19 en cuanto se nos den a conocer, Paco. Vamos a quedarnos con gusto y con interés, Alejandra, gracias. Y bueno, nosotros hasta aquí con A Fondo, pero les recuerdo, los espero 2 minutitos antes de las 9 de la noche con la historia del mundo. Gracias, Paco. Bueno, pues si me lo permite, yo lo invito a que me acompañe a hacer una pausa para arrancar con la información durante la próxima siguiente hora.